Hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos otra semana más aquí con esta sección de Naturópata. Encantado de conocerte. Mi nombre es Noelia Conde y soy la actual directora del canal de Naturopatía TV. Y hoy tenemos el gran placer de estar aquí con nosotros de invitada a Elena Portillo. Bienvenida, Elena. Hola Noelia, muchas gracias y hola a todos. Bueno, sobre Estoy todo muy contenta. gracias por tu tiempo, de dedicarnos este momentito para poder hablar un poquito y conocernos más como naturópata colegiada de la función de lo que haces. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas ya ejerciendo la naturopatía? Pues yo empecé con quiromasaje, bueno, realmente empecé con yoga hace ya pues más de 10 años. Me he dedicado un poquito a eso, he dado clases de yoga en centros de mayores, luego en centros privados, y luego ya empecé con la naturopatía manual y empecé con quiromasaje en concreto. Y eso hará como unos 6 años. Y ya después de ahí, pues ya he ido enlazando he hecho drenaje linfático manual, he estudiado también eh, osteopatía, técnicas de spa y balneario, en fin, ya muchas otras cosas relacionadas sobre todo con, todas son herramientas de naturopatía manual, Vale, o sea, principalmente. tu especialidad diríamos que sería la naturopatía, pero manual, ¿no? En el rango en el que Eso es, estás. sí, Bien. principalmente Y eso y muy hablaste bien. antes, me parece importante destacar que hablaste antes de lo de los masajes linfáticos. Ujú. Cuéntanos un poquito los beneficios y en qué o qué es, que habrá gente que igual no conoce, y a lo mejor la importancia que es de darnos un masaje linfático. Pues un masaje linfático son una serie de movimientos que vamos haciendo, maniobras muy sutiles, muy lentas, porque el movimiento de la linfa es muy lento, entonces nosotros tenemos que hacer los movimientos muy lentos y muy superficiales. Entonces todo eso favorece el movimiento del líquido de la linfa, ¿vale? Y ese líquido es realmente, a través de ese líquido se eliminan pues las toxinas, ¿no? Que se han estado acumulando y que el organismo, pues, por el motivo que sea, pues porque es demasiada toxina o porque por lo que sea le cuesta un poquito más eliminar esas toxinas, pues entonces digamos que necesita un pequeño empujoncito. Y esto, pues, por ejemplo, se refleja en los edemas, ¿no? Cuando hay retención de líquido, que es lo que se conoce. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, unas simples piernas cansadas, ¿Mm? pues hacerle un pequeño masaje de drenaje linfático, pues puede beneficiar a esa persona, a sentir las piernas más ligeras. Ya, pues me parece, y hay gente que lo tiene desconocido y me parece un masaje Sí, muy detox, ¿no? Muy liberador, muy eso es, limpiador de las toxinas que muchas veces es como que se obstruye, ¿no? Incluso por falta de eso. agua. Y me parece también, hay gente que no quiere dar masajes porque como que duelen, ¿no? Que son dolorosos. Sí. En Y este este no duele caso nada. es muy Y sutil, ¿no? Por lo que tengo sí, entendido. muy, muy sutil. De hecho, a veces tú piensas, ¿me está haciendo algo? Pero realmente luego cuando tú terminas el masaje y te sientes tus piernas, cómo están descargadas, incluso si tenías un poquito de inflamación, un poquito de esa retención de líquido, estaba generando una inflamación, pues incluso se nota un poquito cómo ha remitido esa inflamación y justo después de terminar el masaje. El masaje. Mm. Mm. Entonces, pues cuando ves los resultados, pues dices, oye, pues sí que me estaba haciendo algo. Sí, ya, correcto. Aunque al principio es como, no sé, sí, porque es verdad que es muy, muy sutil. Y sobre todo también, pues la persona nota muchísima relajación. Sí, Y, sobre todo lo que y dijiste durante el antes, como masaje que se las piernas relaja. como flotan, ¿no? Que no Eso pesan. es, sí, sí. Y también es muy bueno, por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, yo trabajo también con maderotecnia. Ujú. Entonces, por ejemplo, con el masaje con los instrumentos de madera también seguimos favoreciendo ese drenaje. Entonces, la combinación de los dos, por ejemplo, Mm. es muy beneficiosa en ese sentido. Aparte de ella, también una utilidad estética que tiene la maderoterapia, pero también tiene una utilidad eh, mm, salutógena, ¿no? Sí.
Una cosa que ahora se me viene a la cabeza así espontáneo. ¿A cada cuánto tiempo recomiendas a una persona darse un masaje? Porque yo conozco clientes míos que me dicen que a veces vienen con estas Mm. cervicales que parece una tabla y le digo yo, Ajá. ¿cuándo fue la última vez que te has dado un masaje? Y me dice, ahora un Mira, año o dos. cl- Y a lo mejor trabajan cl- siempre en el ordenador o mala postura, ¿no? Entonces, eso es. ¿qué consejos o a cada tiempo el Mira, cuidarnos, ¿no? El es mimarnos? claro, yo esto siempre digo depende de la persona, depende de sus hábitos, depende de su trabajo. En naturopatía, como sabes, pues siempre trabajamos con las circunstancias de la persona, no es todo general. Nosotros vamos a conocer a esa persona, cuáles son sus hábitos y en función de sus hábitos, de su situación, de ya no solo, pues, por ejemplo, incluso el estrés puede Mm. generar, si tú estás pasando por una época de más estrés, pues vas a tener más tensión. Entonces, en ese momento de más estrés, quizás pues te va a venir mejor ir con más frecuencia. Si, por ejemplo, tú tomas una serie de medidas y incorporas unos hábitos en los que pues, puedes favorecer que toda esa tensión se vaya mitigando, como por ejemplo puede ser una buena alimentación. Simplemente la alimentación, o sea, la alimentación puede influir en las contracturas. O, por ejemplo, ejercicio, el tipo de ejercicio que hagas, porque si es un ejercicio que lo que te genera es más sobrecarga, pues vas a necesitar ir con más frecuencia a darte un masaje. O te va a venir bien que sea con más frecuencia. Que hace otro tipo de ejercicio, como por ejemplo el yoga, ¿no? Que es otra herramienta con la que yo trabajo. Pues entonces el yoga ayuda a pues, con mucho estiramiento, en fin, tiene muchos beneficios que va a favorecer que tu musculatura pues se relaje, tú incluso estés más relajado porque es también un trabajo mental, un trabajo espiritual. Entiendo. Entonces, en ese caso, pues si tú adoptas unos hábitos saludables Mm. que favorecen pues eso, el soltar esas tensiones, pues, y darle movilidad al cuerpo, que, ¿sabes? Es lo que también se dice en osteopatía, ¿no? Todo lo que no se utiliza del cuerpo se atrofia, ¿no? Pues Se si tú le estanca, das, sí. eso es, La pues si tú le das energía la movilidad, energía como que se estanca, no fluye. exactamente, exactamente. Y por ejemplo, para mí hay mucha relación entre la naturopatía ergásica, en este caso el yoga, ¿no? La naturopatía del movimiento y tal, con la naturopatía manual, porque realmente tanto el yoga como la naturopatía manual, la osteopatía, el quiromasaje o masaje con ventosa, en fin, eh, el objetivo es eliminar todos los obstáculos, tanto mecánicos como estructurales, para para permitir que la sangre fluya libremente. Entonces, si la energía fluye libremente, o sea, es más probable que tengas un buen estado de salud, porque al final la sangre, que es lo que asegura que a todas tus células le llegue el oxígeno, los nutrientes que Mm, necesitan. Y mm. al final ese es el fin, que todas las células tengan lo que necesitan y puedan expulsar lo que desechan. Y hablando de antes que dijiste que la alimentación es muy importante para no tener Sí. contracturas, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos nos producen contracturas o inflamaciones, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso del calcio, por ejemplo, el calcio y el magnesio, es muy importante que haya un equilibrio porque si hay un desequilibrio entre estos minerales, pues se producen las contracturas o calambre incluso también. Ujú. Eh, y luego, pues, bueno, evidentemente, pues, todo lo que son, que no, que cada persona es libre de, ¿no? De que no tiene que tener una alimentación concreta, pero obviamente, pues, los productos animales, pues, generan más toxinas que los vegetales o las frutas, y entonces todo esto genera inflamación al final.
Sí, bueno, y sobre todo también todo lo que sea un comestible, Lo- ¿no? Como digo yo, un eh, alimento que está muerto, que ha sido muy eso procesado, es, sí, pues con todos los químicos, con todos los productos que lleva, ¿no? Conservantes, exactamente. aditivos, grasas saturadas, todo lo que lleva, pues eso Ujú, aún te inflama. Incluso el gluten también es uno de que inflama, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo sí, de una vaca es de comer pasto, ¿no? Su trato digestivo está acostumbrado al pasto. Le puedes dar de comer pescado, que es un alimento muy nutritivo, la vaca lo puede pero comer, pero en X tiempo se enferma, pero- ¿no? Porque exactamente, no tiene, su trato no está para digerir el pescado. A nosotros lo pasa lo exactamente. mismo, ¿no? El trigo ancestralmente tenía 7 cromosomas. A día de hoy, el trigo tiene de 21 a 23 Sí, cromosomas. O sea, por eso hay tantos problemas debido a eso. Nuestro intestino, nuestro trato digestivo, no está preparado para digerir lo que es el gluten, ¿no? exactamente. Entonces me parece muy importante. Yo a veces solamente le digo, quítate el gluten y piensan que es algo de moderno. Y no es que sea moderno, es que claro, el nivel económico, todo un dinero, generamos mucho, pero ¿cómo lo generamos? Con más cromosomas para que sea más económico y así poder vender y Exactamente. Sí, que realmente ese es el problema, no es el gluten actual, o sea, el trigo actual, no es que ahí sea el está. trigo. No lo que había Mm, antes, porque nunca había. Yo me recuerdo a mis abuelos que siempre han cultivado maíz en casa y siempre se ha hecho pan en casa. O sea, mm, nunca ha pasado nada, te estoy hablando ya de 30 años atrás. ya. Claro, entonces la No, gente, no es lo claro, mismo. toda la vida se comió, el típico, toda la vida se comió, claro, toda la vida, Pero pero era otra cosa que ahora hay exactamente. mucho. Yo siempre digo que cualquier comestible que vayas a coger, el segundo ingrediente es azúcar, por no decir el primero. Mm, eso también, casi todo lleva azúcar, casi todo, El por no azúcar decir todo, inflama, o vamos. sea, que es tan Sí. importante. Incluso también hay mucho problema, y corrígeme si no es así, falta de agua. También la deshidratación es o sea, genera muchos problemas de salud y eso, y lo que hemos hablado antes, lo que has comentado antes en el sistema linfático, ¿no? Porque es fundamental. Y luego, bueno, a todos los niveles, porque realmente volvemos a lo mismo. Al final, ¿qué necesita la célula? Pues eso, pues necesita también, somos agua en un mayor porcentaje, entonces es muy importante que incorporemos el agua y no solo cuando tengamos sed, porque no es indicativo de la cantidad de agua que necesita tu organismo. Yo siempre digo que cuando, y además de un libro que había leído de un médico, que el último signo que tienes, que notas que la boca está seca, es el último signo de deshidratación. Y la O gente es sea, cuando cuando suele ya beber. está Es que ya es el último signo exactamente. de deshidratación. Como la falta de agua, pues bueno, estreñimiento, problemas de piel, problemas de articulaciones, inflamaciones. Yo a veces solamente mando beber agua y la gente se ríe. Y digo, claro, es que si no me bebes ni un vaso de agua al día, que es muy grave, ¿vale? Porque la única molécula que hidrata el cuerpo es como cuando metes la llave en la puerta, ¿no? Hay una llave que lo reconoce, pues la única molécula que tu cuerpo reconoce para hidratarte es la H2O, o sea, es el agua, no es ni Mm, infusión ni es otro tipo de bebidas, ¿no? Y me parece mm, eso básico, como la falta de agua, todo lo que nos llega a producir, porque como tú bien has dicho, en nuestro cuerpo prácticamente agua. Yo digo que es la sustancia segunda importante, porque la primera, por decir sustancia, bueno, el oxígeno. Tú sin unos minutos sin oxígeno te mueres. muy Tú puedes estar días sin comer porque no te bien. mueres, se hacen los ayunos, pero tú como pases 3 días sin ingerir Ujú. ningún alimento, Exacto. digo, agua, Líquido. te mueres, sin ingerir ningún líquido, te mueres, Sí, sí. porque somos agua. Por eso que tan importante, siempre digo que somos lo que comemos, somos lo que Ujú. bebemos, qué tipo de agua tomas y también somos lo que pensamos. También. Que, Eso es muy importante. incluso que somos lo que hacemos, porque tus hábitos dicen mucho de tus emociones y de tus pensamientos, ¿no? Me Eso parece es. muy. Otra cosita que quiero que nos cuentes, ¿qué beneficios traería, por ejemplo, que yoga, que es monitora de yoga, qué Sí, beneficios nos daría el hacer yoga, por ejemplo? pues el yoga tiene muchísimos beneficios a todos los niveles. A nivel físico, que como hablaba antes, pues principalmente, pues bueno, o sea, lo que estamos haciendo es eliminar esos obstáculos
para facilitar la libre circulación de los fluidos corporales, ¿no? Especialmente, pues, por ejemplo, de la sangre, ¿no? Esto va a asegurar que a todas las células les lleguen los nutrientes y el oxígeno que necesitan, como decía antes, ¿no? Y es muy importante también, porque aquí enlazo también, como hemos hablado antes, lo más importante es el oxígeno, pero por muchos motivos, no solo por el motivo físico, o sea, lo que estamos hablando de que el oxígeno lo necesitamos porque si estamos nada sin respirar nos morimos. Ya no solo por eso, porque también la cantidad de oxígeno que respiremos, el respirar bien y con conciencia, realmente en yoga se basa en esto. Ellos descubrieron que igual que cuando tu estado de ánimo, o sea, tu estado de ánimo puede influir en tu respiración, de la misma manera, si tú controlas tu respiración, puedes influir en tu estado de ánimo. Y en esto es lo que se basa el yoga. De hecho, al principio el yoga, realmente las asanas es de las últimas cosas que se introdujo en la práctica de yoga. Lo primero eran ejercicios respiratorios, o sea, solamente ejercicios respiratorios y meditaciones. Entonces, es muy importante porque es que como tú respiras, te está diciendo también mucho de la persona. Realmente una persona que respira, esa persona te está indicando que esa persona está por dentro, está nerviosa, está pues eso, pues con mucho estrés y todo eso, el respirar así, te va a influir en tu físico. Entonces, pues con el yoga, pues eso, pues a nivel físico, pues se trabaja mucho con las asanas, que como decía antes, lo último de las últimas ejercicios que se incorporaron al yoga y con las asanas, que se llaman las posturas de yoga, pues tú estás estirando toda la musculatura, eso está facilitando todo, eso está creando espacio y está facilitando que la sangre circule libremente y sin obstáculos. Le estás dando movilidad a las articulaciones también, que es muy importante, porque todo eso, pues, como digo, pues toda esa movilidad genera pues que haya una fluidez, que tú también conserves esa movilidad, ¿no? Porque si tú no mueves, pues al final todo se va obstruyendo, todo se va cada vez te vas sintiendo más rigidez. Y, y eso pues también te influye en tu respiración. O sea, es que todo es Una en un cadena. sentido y en el otro. Exactamente. Sí, yo le digo a mucha gente que no saben respirar, que cuando nacemos los bebés respiramos del abdomen, cuando vemos a un bebé que la barriga le Sí, sube, le baja, es eso perfecta. Con los años perdemos eso y respiramos de arriba, de pecho. Entonces, ¿qué? exactamente. Ansiedad, porque hiperventilamos, como estamos ahí Exacto. sofocados, un peso, claro, porque no, yo a la gente le digo incluso, aprende a respirar, es que simplemente con respirar ya bajas muchos signos a veces de ansiedad o de un ataque de ansiedad, ¿no? Sí, Y es como, yo a veces le digo el truquito, pon la mano en la barriga y cuando vayas a coger aire, la barriga se infla, retienes a soltar la barriga, va para adentro, ¿no? Porque es que la eso es. gente no sabe respirar. No, y de hecho yo me encuentro mucho en mis clases de yoga que yo les explico esto y aún así me dicen, es que no me sale al revés. Yo cuando cojo aire la barriga se me va para adentro y eso es por eso, es porque se expande el pecho y entonces la barriga parece que el abdomen parece que va hacia adentro, pero es que realmente están teniendo una respiración más superficial Mm. y, y entonces se expande la caja torácica y el abdomen pues se va para adentro y les cuesta muchísimo, es una Sí, cosa sí. que cuesta O te muchísimo. dicen, o te dicen, es que me mareo, no lo hago porque me También, mareo, me también, encuentro mal. Entonces, como se asustan porque es algo nuevo, porque lo perdieron de cuando eran bebés, ¿no? Por la vida, sí, y porque a lo mejor no lo enseñan, porque a veces en otras cosas en el colegio igual sería básico de decir, venga, a ver cómo tenemos que respirar, ¿no? Como otras cosas de la parte emocional o lo que sea. Pero exactamente. sí, yo se lo noto mucho. Y eso es una cadena, como tú decías, es una cadena Ujú.
La pescadilla que se come Sí, el rabo. eso es, esa es la expresión. Nunca mejor dicho. Bueno, Sí. Elena, ¿qué consejos nos darías a cualquier ser humano? ¿Qué consejos Pues darías? yo para mí los consejos es reconocer nuestra parte de responsabilidad en nuestra salud y adoptar hábitos saludables en el día a día y no decir, ay, ya me duele aquí, ay, ya no me puedo mover, ahora tomo conciencia. No, no esperar a ese momento, sino hacerlo en el día a día para no tener que llegar a ese, ay, que ya me duele aquí, ay, que ya no me puedo mover, ay, que día a día pues nos dediquemos pues eso, nos enfoquemos en una alimentación saludable, en realizar un ejercicio adecuado también a cada circunstancia, a Mm, nuestra circunstancia personal, porque no, o sea, hay etapas, hay edades, hay situaciones y cada uno debe adaptarse a su situación, ¿no? Pero eso, el ejercicio es muy importante, el ejercicio, pero me refiero a no hago ejercicio y a los 3 meses hago, no, sino un ejercicio constante y ser constante siempre en nuestros hábitos saludables y recordarlo siempre. De hecho, pues, si me lo permite, pues voy a poner un ejemplo de una persona que yo admiro muchísimo, que es una persona que tiene 70 años y es una persona pues que lo primero es que le encanta disfrutar, le encanta reírse, eso es muy importante también. Eso es otro consejo que también doy, ¿no? El disfrutar, el estar felices, contentos, ¿no? Que aunque en la vida pues hay momentos difíciles, pero mm, tratar, ¿no? De estar contentos siempre y de disfrutar de todo lo bueno que llega, ¿no? Que bueno, que lo malo pues viene también, pero que de lo bueno que llega pues disfrutarlo. Y todo eso pues va a repercutir también en la salud, ¿no? En tu estado, como tú, mm, toda esa alegría, todo eso, eso va a influir, ¿no? Entonces, esta persona de quien yo hablo, pues es una persona, pues eso, que le encanta eso, estar contenta, disfrutar, hacer cosas positivas, ¿no? Eso es muy importante, hacer cosas que nos gustan, que nos mantienen positivos, ¿no? mm. Y luego, por otro lado, es una persona también muy, muy constante y, bueno, es mi alumna de yoga VIP, como yo digo, porque de hecho, si yo algún día no doy clase, ella hace yoga en su casa, o Igual, sea que es qué linda. eso. Y esta persona, pues, tenía molestias, o sea, antes de empezar con el yoga, tenía molestias de ciática, Mm, le, le molestaba, tiene una hernia discal y solía tener dolores provocados por el pinzamiento del nervio ciático, ¿no? Entonces, esta persona pues lleva como 4 años o así practicando yoga, es muy constante, por eso digo que es muy importante ser constante, tener hábitos saludables y ser constantes con ellos, no olvidarse aunque estemos de vacaciones, no, o sea, ser constante o tratar de serlo si un día nos pasamos o no, pues no pasa nada, o si hay un momento en que por lo que sea no se puede, por salud no te lo no puedes mm. permitírtelo, porque por lo que sea. Bueno, puedes parar si lo necesitas, pero me refiero a eso, a tener esa constancia. Entonces, esta persona pues lleva como casi desde que empezó con yoga, poco después de hacerlo su hábito, pues no le han dado esos dolores fuertes, fuertes. Quizá le molesta un poco algún día, pero no de quedarse Fija. tumbada sin saber cómo ponerse. No le ha vuelto a pasar. Es que Entonces, lo importante que es estirar, exactamente, es muy hacer importante. estiramientos, lo importante. Y después, con 70 años, o sea, cuanto más mayores vamos perdiendo un poco de movilidad, más Eso, importante es, en la medida que se pueda, ir haciendo ejercicios de estiramientos, ¿no? Me parece sí, súper importante. sí. Así que nada, pues eso, yo lo que mis consejos son eso, tener unos hábitos saludables, ser constantes con ellos, ser feliz, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida Mm. y, y nada más Eso, cuidarse uno mismo, mimarse, darse lo que es saludable.
Eso me Todo parece muy mismo. importante, lo que dijiste es, tenemos que aprender a tener una higiene mental, ¿no? Una salud mental saludable, porque lo que queremos lo atraemos, ¿no? Eso es. Y la vida es la vida misma, nos podemos divorciar, siempre se va a morir alguien porque es lo que va, es la finalidad nuestra, puedes tener algún problema de pareja con el vecino, en el trabajo, pero después depende qué actitud tienes tú enfrente de los problemas, ¿no? Enfrentándolo, porque Exacto. eso es la vida Sí, misma, no va a desaparecer, no va a haber nada, pero después es exacto. como tú te enfrentas, como Como tú lo enfoca, sí, dónde pones el foco en ellas cosas, ¿no? Yo hoy mi niño me decía que, bueno, que venía un poco triste porque que había suspendido 2 con un 4, ¿sabes? Y le digo yo: "Cariño, no pasa nada, has aprendido un 40% más de lo que sabías". O sea, claro, entonces él ya tiene 8 añitos y es como, guau, ya quedó más contento, como más motivado, claro. ¿no? Y eso es importante, tener una base que no siempre está como, todo, siempre recalcamos lo malo. Si Sí, alguien está sentado y uno mal, le recalcamos que está mal sentado. Si vemos muchos cuadros y nos fijamos en el que está mal puesto, cierto. ¿sabes? Porque nos han educado, claro, en esa mente de ver todo lo malo y todo lo negativo. Pero Mm, tenemos que aprender a desprogramarnos, ¿no? Por eso la higiene mental, yo de mi propia experiencia, es muy importante trabajarla. Tú como te sí, levantes, así va a ser el día, ¿no? exacto. Por eso que y las cosas después empiezan a cambiar, dices tú: "Ah", pero claro, dices tú: "Ya tengo mejor energía". Claro, cuando tú aprendes a ver desde otro lugar, con otra perspectiva de: "Vale, pues bien", Exactamente. tomártelo, Todo saber cambia, aunque gestionar las todo igual, emociones. pero realmente todo cambia. Cuando tú cambias tu forma de verlo, aunque todo siga igual, realmente todo cambia, porque es que tú has cambiado tu perspectiva y tu visión. Entonces, pues, Me parece parece otra cosa diferente, que aunque siga siendo lo mismo. Sí, me parece va conectado, ¿no? Todo es como Sí, por eso que la naturopatía, aparte de que es una ciencia, ¿no? A mí es que me encanta nuestra profesión, aparte que no hay ninguna que tuviera 100 años como la nuestra, ¿no? Pero es sí, como, es que es una sinergia de todo, o sea, tu cuerpo es perfecto, tu cuerpo él exactamente. solo se sabe cómo equilibrar, ¿no? Yo siempre digo Ujú. muchas veces, vete a la playa, vete a la montaña, eso no sabes tú cómo te recarga de vida, Exacto. de oxígeno, ¿no? Y por eso Sí, cómo podemos abordarlo, tú mismo dicho, osteopatía, reflexología, posquiromasaje, o sea, cómo puedes abordar de muchas maneras, pues, cualquier signo, ¿no? Y me parece maravilloso de tenerlo. Bueno, Elena, no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por aceptar muchas esta gracias a ti. entrevista, por tu tiempo, por tu dedicación y verdad que muchas gracias. Gracias a todos los espectadores y nada, os esperamos en esta sección de Naturópata. Encantado de conocerte la semana que viene. Que tengáis un feliz día.